y que se explica también muy bien en por qué el transporte público en Estados Unidos es de tan mala calidad. Sí. Habíamos hablado de eso en el otro programa, creo que vos tuviste la oportunidad de ir varias veces también a visitar a tus compatriotas mexicanos en Estados Unidos y cómo la infraestructura en Estados Unidos tiene muchas dificultades a nivel de lo que es transporte público. Sí, están en otra era. Oye, y ahorita que mencionabas, Mercedes, cómo Estados Unidos somete a base de un régimen de sanciones y de imposiciones y de amenazas, me recordó mucho esta época de la historia en donde el Comodoro Perry abrió Japón con amenazas de bombazos. O sea, no abrió Japón porque le mostraran que tenían mayor capacidad que los japoneses para llevarles mejor mercancía de calidad en el siglo XIX, sino con amenazas. Fue como abrieron el mercado en Japón y me recuerda mucho también que cuando Nissan eh, y también Toyota y Honda empezaron a superar al sector automotriz estadounidense, pues también los tuvieron que amenazar para que bajaran la producción. Como en Japón lo pueden amenazar, hay una superioridad muy importante militar frente a Japón, pues Japón reculó. Pero en el caso de China estamos hablando de cosas diferentes y esto que nos estás mostrando tú, esta inversión enorme que hace China en prácticamente, te fijaste, no solamente en la infraestructura interna, sino también en el exterior, pues te habla de Sí, que traen visión de conquista de los mares de mediano y largo plazo. así es. China tiene una apuesta a un sistema de transporte y de tecnología en general que también conectan con todo lo que es la ruta de la seda, la franja y la ruta de la seda, ¿no es cierto? Entonces, ellos van desarrollando y exportando también su tecnología. En tanto, en Estados Unidos, que en algún momento el ferrocarril fue el motor también de la revolución industrial en Inglaterra y eso, por supuesto que fue el ferrocarril también desarrollado en Estados Unidos. Ahora apenas el 55% de los estadounidenses usan el transporte público en ese país. O sea, hay un 45% de la población que no tiene acceso al transporte público, según esta publicación del portal de infraestructura. Y dicen que además una parte muy importante del sistema de transporte público es de mala calidad. 19% de los vehículos de transporte y el 6% de los elementos como las vías y todos los elementos fijos, los túneles, etcétera, tienen problemas estructurales de transporte. Y las vías férreas en el mundo siguen siendo todavía, si hablamos de vías férreas en general, sigue siendo todavía Estados Unidos el país que más vías férreas tiene en el mundo. Vemos acá la cifra que da Helgi Library, ¿verdad? Que se basa en datos del Banco Mundial y de Eurostat, donde Estados Unidos encabeza la lista de los países que tienen los sistemas ferroviarios más grandes del mundo. Entre ellos, por ejemplo, podemos destacar la Argentina también como país de Sudamérica figura entre los 10 primeros países o los 15 primeros países. Así también le tenemos a Sudáfrica, por ejemplo, que forma parte de los BRICS con una importante cantidad de ferrovías. Pero ¿cuál es el problema de las ferrovías de Estados Unidos, que siguen siendo las mayores? Que su sistema ferroviario ya es obsoleto. Es un sistema ferroviario de baja velocidad, de velocidad normal, digamos. Entre los países que tienen más líneas férreas de alta velocidad se destaca China. Ahí China ya le supera totalmente a Estados Unidos. Entonces vemos cómo la tecnología en Estados Unidos se quedó atrás, se quedó varada. Y ese es un problema que ya habíamos hablado en el programa, en algunos programas anteriores, como la apuesta de China a lo que es el transporte masivo le ayuda a China a inclusive no crecer tanto en su consumo energético, en hacer que su país sea más verde. Aunque se diga que China es un país muy contaminante, China es el país que está haciendo el esfuerzo por reducir su huella de carbono y que además obviamente va a ser más contaminante porque tiene más población que otros países con menor población, porque en términos per cápita sí su huella de carbono es mucho menor que la de los países del sistema de Estados Unidos, de Europa, etcétera, ¿verdad? Como habíamos visto también. Pero eso es también porque China apuesta, a diferencia de Estados Unidos, que apuesta al transporte individual, a los vehículos de alta gama, a los vehículos de alto consumo también. Tienen ese modelo de vehículos muy pesados y de mucho consumo, de las camionetas, de
los 4x4. Entonces, eso tiene consecuencias, ¿no es cierto? Y hace que sea China el país que tenga más ferrovías de transporte de alta velocidad en el mundo. A ella le ganó totalmente la carrera a Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos está en el 9º lugar, o sea, solamente Turquía tiene menos vía férrea de alta velocidad que Estados Unidos, ¿verdad? Y además, si miramos los países que tienen proyectos de construcción de ferrovías, ahí tenemos varios países emergentes que también están, como la India, como Egipto, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Y algunos países también del este de Europa que están construyendo vías férreas, y Estados Unidos apenas tiene una muy baja, apenas 735 kilómetros de vía férrea de alta velocidad, que ni siquiera es de muy alta velocidad porque es la conexión que pasa por Orlando y que pasa por zonas urbanas y tiene que bajar la velocidad. Y en este otro mapa, Jesús, podemos ver los países que más kilómetros recorridos por pasajero año tienen, donde los países que más recorrido tienen son, en primer lugar, estamos hablando de Japón, de Corea del Sur. Bueno, acá vemos una isla de China, ¿no es cierto? La provincia rebelde. Y en Europa le tenemos a Francia, Suiza y Austria, ¿no es cierto? Son los países que tienen mayor densidad, o sea, es donde más la gente están usando más de 1.000 kilómetros por año. Cada habitante de estos países está recorriendo en trenes, lo cual es muy eficiente en términos de transporte, porque habíamos visto ya cómo se ahorra, y vamos a ver una lámina después, cómo se ahorra combustible, cómo se emite mucho menos cuando se usan transportes masivos. En cambio, Estados Unidos, fíjate que está en un color pálido, ¿verdad? Tan pálido como casi toda América del Sur, como realmente muy poco se está usando toda esa enorme cantidad de vías férreas que tiene Estados Unidos. ¿Y por qué pasa eso también, Jesús? Porque su vía férrea está más destinada a las cargas. Ellos le dan prioridad al comercio antes que a las personas. Y eso, hay muchas noticias sobre eso en creo que entré en el enlace. Hay muchas noticias sobre eso en Estados Unidos, de quejas de los usuarios que el transporte se vuelve lento porque le dan prioridad al transporte de cargas y no de pasajeros, ¿no es cierto? Entonces, los pasajeros tienen que esperar que pase la carga y eso produce muchos retrasos en toda es uno de los sistemas donde los trenes tienen más retrasos, son más impuntuales en Estados Unidos. Sabes que en México los trenes eran también trenes de pasajeros hasta 1993, cuando se implica el neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari, que es como el hijo putativo del consenso de Washington. Sí. Que sería como el equivalente a Carlos Saúl Menem en Argentina. Se acaban los trenes para la gente y empiezan los trenes, como bien lo dices, para el comercio. Bueno, nada más comentarte que efectivamente México también en tu mapa anterior aparece muy pálido, pero con López Obrador regresa la visión política de los trenes para los pasajeros, con el Tren Maya en la parte sur, sí, en toda la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, y con la doctora Claudia Sheinbaum, desde Ciudad de México hasta Mexicali, pasando por Guadalajara, Sinaloa, Sonora, y otro que sale a Texas. Entonces, me parece que México poco a poco se va a ir viendo como del color de Argentina. Y no estaría nada más decir, mi querida Mercedes, a propósito de la lámina que pusiste ya, la última, de donde pones a Estados Unidos y a China, que son países que comparten una extensión territorial muy similar. Mira, déjame, le pongo a la gente la extensión territorial de ambos. 9.597.000 kilómetros cuadrados China, y Estados Unidos un poquitito menos, pero están ahí en 9.525.067 kilómetros cuadrados. O sea, tienen una extensión territorial, podríamos decir, técnicamente la misma. Así es, entonces es muy comparable,
Pero lo extraordinario de China también es cómo creció su infraestructura. Quiero compartirte ahí esta otra lámina que ya habíamos visto la vez anterior, pero no está de más mostrar porque estamos en este análisis de China versus Estados Unidos y podemos observar en la lámina, Jesús, que hace 20 años China no tenía nada casi de infraestructura ferroviaria y cómo ha crecido es impresionante, ¿verdad? Pues antes de Entonces, sus Juegos Olímpicos, era simbólica. sí, sí, no, eso es realmente muy destacable también, que además hay que pensar en cómo sostener eso en el tiempo. Cuando vemos cómo está decayendo la infraestructura de Estados Unidos, entonces nos damos cuenta que efectivamente es demasiado importante pensar en infraestructuras que puedan mantenerse y desarrollarse a lo largo del tiempo. Hay que entender también por qué Estados Unidos está teniendo todas estas dificultades y ahí vamos a ver, voy a poner otra vez la presentación para mostrar unas láminas donde todo el mundo se pregunta por qué Estados Unidos está dejando ¿por qué no invierte en infraestructura? ¿Por qué no tiene trenes rápidos? Fíjate las noticias de CNN, por ejemplo, ¿por qué no hay más trenes de pasajeros? No hay más trenes pasajeros en Estados Unidos. O esta otra noticia de la BBC que dice el BRIC Line de Miami a Orlando. ¿Por qué a Estados Unidos le cuesta tanto construir un tren de alta velocidad? Y así todas las noticias que vemos del país, de Infobae, de todos medios pro-occidentales que se preguntan por qué a Estados Unidos le cuesta tanto tener trenes de alta velocidad. Y leyendo estos artículos, analizando estos artículos, ellos le responsabilizan mucho la decisión política del gobierno. No hay una decisión política de invertir en infraestructura ferroviaria. Como hemos dicho, el modelo de Estados Unidos es el modelo individualista de compra de vehículos particulares y para eso se necesita carreteras. Entonces, esa ha sido la gran inversión. En tercer lugar, recién están los ferrocarriles, porque primero están las carreteras, en segundo lugar están los ferrocarriles de carga y en tercer lugar recién están los ferrocarriles para las personas, para los pasajeros. Y eso tiene una lógica también desde el punto de vista del mercado, porque cuando se tiene una posición así muy de donde el mercado, digamos, es el que resuelve los problemas, ¿por qué terminan no teniendo infraestructura de transporte? Porque los beneficios que tiene tener una infraestructura de transporte de trenes, como muy bien está haciendo AMLO continuando Claudia Sheinbaum ahora, y además también países de diverso pensamiento ideológico, como en su momento Piñera, que también apostó a mejorar la red ferroviaria con cooperación china y ahora está continuando esto Boric, porque el Estado tiene otros beneficios que un empresario privado, si va a poner una línea de ferrocarriles, no va a tener, que es lo que podemos ver en esta lámina, ¿no es cierto? Reduce las emisiones globales de CO2, usar un tren, acá por ejemplo en esa lámina podemos ver que es 0,24 kilogramos de CO2 nada más, o sea, un cuarto de kilo de CO2 nada más emite un metro comparado con 6 kilogramos de CO2 que emite un vehículo sedán por pasajero. Entonces, esta diferencia de emisiones es 1 a 24. 24 veces menos emitimos cuando nos movemos en un tren que cuando nos movemos en un vehículo particular. Ni que decir si usamos una bici, ¿verdad? Ahí ya es cero. Pero el tren es sustancialmente menos emisor. Y entonces eso significa no solamente que estamos produciendo menos gases de efecto invernadero, sino que hay menos contaminación y menos polución en el aire. Por lo tanto, hay menos enfermedades respiratorias y menos enfermedades cardiovasculares también. Eso es un ahorro para una salud pública. Para el sistema público de salud es un ahorro que también se traduce en más días de trabajo, en más productividad. Entonces el país también se vuelve más productivo al tener menos enfermedades. La congestión también se reduce al usar más el transporte masivo, ¿no es cierto? De sistemas de metro, trenes ligeros o trenes rápidos. ¿Eso qué significa? Que hay menos vehículos esperando en la calle, ¿no es cierto? Los famosos embotellamientos, le decimos en Paraguay, ¿cómo era que le dicen en México? Los trancones. Decimos el tráfico. El tráfico, muy bien. Bueno, y eso es dinero, porque la gente Sí. está ahí en el tráfico en vez de estar trabajando y produciendo, o haciendo una actividad recreativa, o estudiando, o estando con la familia, que también es una ganancia para la economía de los países.
Entonces, además, también reduce el gasto en infraestructura. El Estado gasta menos en infraestructura porque la infraestructura se deteriora menos al transitar menos vehículos particulares. Todos los baches, la destrucción de las calles y la necesidad de construir viaductos y ampliar las avenidas, etcétera, todo eso disminuye al haber un transporte de pasajeros y también hay menos accidentes. Entonces, todos estos beneficios, hay menos gasto de bolsillo para el ciudadano también, que no necesita gastar en combustible, en seguro, en aparcamiento o estacionamiento de su vehículo. Todos estos beneficios se tienen como sociedad, pero no lo va a tener, no lo va a sentir aquel que presta el servicio de transporte si es privado. Entonces, por eso es que también en Estados Unidos se invierte poco en mejorar todo lo que es el transporte público, porque como la inversión está muy orientada a que el mercado solucione los problemas y que los empresarios sean los que inviertan, ¿a qué empresario le va a interesar ganar solamente con el pasaje? Cuando que muchas veces con la tarifa, ¿no es cierto? Cuando muchas veces estos sistemas necesitan subsidios para funcionar, especialmente los trenes de pasajeros, y ese subsidio sí se justifica para el Estado por todos estos otros beneficios que tiene, pero no lo siente eso el privado. Entonces, cuando el enfoque es hacer los sistemas de transporte público desde el sector privado, ya se han resultado un deterioro de la calidad del transporte público, como pasa en Estados Unidos, que hay videos realmente así, no sé, que no puedes ni ver de la cantidad de ratas, suciedad que hay en los metros de Estados Unidos versus transporte individual, que es lo que ellos han fomentado siempre y que ahora está también en decadencia. El de Nueva York y Chicago se pintan solos para las ratas en los metros, sobre todo el de Nueva York. Sí, bueno, y eso es consecuencia de ese modelo, digamos, individualista. Y que no hay una política de Estado del gobierno decir, bueno, listo, vamos a apostar. Por eso no tienen, por eso casi no tienen trenes rápidos. No hay una apuesta al transporte colectivo, sino que a ese modelo individualista. Y bueno, vos hablabas y pusiste un video, acá tenemos algunas cifras respecto a los puertos, ¿no es cierto? De Buenos Aires a Singapur, dice esta publicación del Orden Mundial, donde ellos muestran cómo China tiene puertos realmente a lo largo de todo el mundo, ya sean de gestión pública o privada, pero que es de capital chino y son hegemónicos en eso. Dice, China controla 57 de los 100 puertos más importantes del mundo, dice. Entonces, el orden mundial, y ahí nos da un poco la lista de los puertos más importantes bueno, el primero es Shanghái, el segundo es de otro país que es en Singapur, ¿no es cierto? Y después todos los demás puertos importantes donde China tiene un control, que nos habla de esa infraestructura también que trasciende sus fronteras, ¿no es cierto? China tiene esa característica con la ruta y la franja de la seda, entonces no es solamente que su infraestructura nacional está en crecimiento, en desarrollo, sino que también exporta esta infraestructura a Jesús. Y bueno, después hay algunas batallas donde China está avanzando, pero todavía hay una hegemonía de Estados Unidos. Yo pensé, porque vi alguna noticia de que China tenía más satélites, pero después buscando la información, efectivamente el país que más satélites tiene en el mundo es en este momento Estados Unidos. Si bien en un largo periodo de la Guerra Fría fue la Unión Soviética. La Unión Soviética sabemos que en todos los sentidos también tuvo una carrera espacial mucho más prolífica que Estados Unidos. Entonces, hasta los años 90 hegemonizó totalmente lo que se refiere a satélites. Y posteriormente Estados Unidos avanzó mucho. Yo creo que eso también tiene que ver con su política y su doctrina de seguridad nacional, de su política armamentista, ¿no es cierto?, donde el control de los satélites, que tiene que ver con el manejo de los drones, con el manejo de los misiles, etcétera. No soy experta en el tema bélico, pero entiendo que tiene mucho que ver con eso, que sí Estados Unidos invierta todavía y sea el primer país que invierte en satélites. China está creciendo muchísimo en la inversión en satélites y creo que también está, en cuanto a lo que es la conectividad, está dando la batalla mano a mano con Estados Unidos, especialmente por lo que se refiere al 5G y a la fibra óptica. Ahí quisiera decir algo, Mercedes. Sí.
lo que quisiera decir al respecto es que efectivamente Estados Unidos todavía mantiene la hegemonía en la construcción de satélites, porque Estados Unidos siempre pelea en manada, nunca pelea solo. Y, por ejemplo, la NASA tiene vínculos con la ESA, que sería la Estación Espacial Europea, incluso también con Roscosmos, el primero en el espacio es la agencia de Rusia, y también tiene pues con la agencia espacial japonesa, la agencia espacial mexicana, que también por ahí tiene bastantes satélites en el espacio. Pero no sé si sepas, a China la segregaron hace tiempo, acusándola de que hacía pirataje, o sea, que plagiaba, que se robaba la tecnología y la reproducía. Entonces, Estados Unidos y todos los demás, incluido Rusia, cooperaron para explorar el espacio sin China. Por lo tanto, China ha tenido que abrirse camino, incluso sin la ayuda de la India, es decir, sola completamente, y lo que está logrando, digamos, lo está logrando incluso tener su propia estación espacial internacional, su propia lanzamiento de satélites a orbitadores y landers a la Luna, al lado oscuro de la Luna, a la cara Sí, oculta por lo menos, y también sí. a Marte. Entonces, creo que como pasa en otros sectores, tarde o temprano China va a terminar de alcanzar a Estados Unidos, porque lo está haciendo solo, y ahora Rusia ha dicho que pronto se separará a raíz del tema de Ucrania y de lo que ha hecho Biden, pronto se separará de la colaboración con Estados Unidos para empezar a colaborar con China. Entonces, con todo lo que hace Rusia en el espacio, que es en realidad la potencia dominante en el espacio exterior, me parece que va a hacer que China en ese sentido también relativamente pronto alcance a los estadounidenses. Sí, efectivamente, en cuanto a la carrera espacial, yo creo que China está compitiendo mano a mano con Estados Unidos. Solamente en este tema de los satélites todavía Estados Unidos predomina, pero hay cosas que China ha hecho que ningún país antes hizo, como vos decís, visitar la cara oculta de la luna. Bueno, no soy especialista en el tema, pero siguiendo las noticias se nota que China, y más todavía aislada, está teniendo avances fundamentales, pero esto es también para que tengamos la información, los datos duros, que no solamente datos propagandísticos que de repente nos van a hacer creer que en todo China está primera, y no, todavía hay aspectos en los cuales China tiene que avanzar.